Fuerte que es para el Señor. De gracia, por sus atrios alabar, en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová, alabable al son de trompeta, con pandero y arpa. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos estamos con gozo? ¿Estamos con gozos o no? Gozosos en el Señor, hermano, aún con pruebas, con dificultades. El Hijo de Dios siempre está gozoso porque siempre en el Señor hay esperanza, ¿verdad? Así que saludamos esta mañana a cada uno de los que están presentes aquí y también los que están ahí en casa siguiéndonos por redes sociales. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga fortaleciendo sus vidas, amados hermanos, y los que van a escuchar también este mensaje, gracias al Señor, de una u otra manera estamos saliendo por Face y también por YouTube. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado, Efesios capítulo 1, nos corresponde del versículo 15 al 23, pero vamos a partir en 2 porque es demasiado, es muy grande. Siempre la palabra de Dios es bastante, hermanos, y quisiéramos llevar cada versículo, ir entendiendo. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza y a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí disponga su corazón, pidámosle al Señor que Él nos instruya, nos enseñe esta mañana esta porción de la palabra, y que podamos conocer al Señor como Él es. Incline su rostro y pida al Señor esta mañana. Amado Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias por estar en tu casa. Gracias por cuidarnos y guardarnos y protegernos. Muchas gracias. En tus manos nos encomendamos, reconociendo, Señor, que solo tú puedes enseñarnos. Solo tu Espíritu Santo, que has derramado en nuestros corazones por medio de Cristo, Señor, puede guiarnos, puede enseñarnos, puede iluminar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y, Señor, encomiendo en tus manos tu iglesia, que siga siendo edificada, Señor. Tu misma presencia esté con nosotros. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, les animo, por favor, cojan lápiz y papel, por favor, porque tenemos que aprender. Me temo que, hermano, cada mensaje que estamos dando, que pocos podamos estar aprovechando, podamos estar aprendiendo, porque cada vez que cuando conocemos al Señor hay un cambio, hay una transformación en nuestras vidas, y nos acerca más también a conocer al Señor. La semana pasada hemos predicado del versículo 1 al versículo 14, que en realidad ha sido bastante, pero ahora queremos ir avanzando así poco a poco. No hay problema, seguramente nos demoraremos un poco más,
pero es la palabra de Dios que tenemos que seguir extrayendo, exprimiendo, hermano, para nuestra enseñanza, para nuestra vida, para nuestra edificación, y es necesario que podamos aprender bien. Entonces, la semana pasada hemos aprendido que, bueno, es una oración en realidad todo esto, y muchos dicen que todo este capítulo en realidad es una oración corrida del apóstol Pablo, sino que ahora estamos predicando parte por parte. Y hemos hablado acerca de las bendiciones espirituales que Dios ha derramado en su iglesia. Y recuerda, hermano, es la iglesia, la carta va dirigida a una iglesia, no solamente es una persona. Y eso hay que marcar muy bien. Es la iglesia del Señor Jesucristo que aquí está en esta tierra, no solamente es una persona. Va a los santos y a los fieles, ¿no? Estamos un poquito repasando lo que hemos aprendido la semana pasada y hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales eternas, ¿no? Bendiciones espirituales del cielo, divino, hermano. Y luego Dios nos ha dado muchos títulos, muchas bendiciones, y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que es nuestra garantía aún para nuestra salvación. Hasta ahí hemos predicado la semana pasada. Ahora, el siguiente tema es, hermano, conociendo a Dios. Y esto es muy importante. Conociendo a Dios es nuestro tema esta mañana. La idea es que usted y yo podamos seguir conociendo al Señor. Muchos cristianos en este tiempo, hermanos, están en la etapa solamente de haber conocido al Señor y ya no se preocupan más por querer conocer y seguir creciendo, seguir santificando y seguir conociendo al Señor. Es un error. El haber entrado en el reino de Dios, el haberse entregado al Señor, el haberse convertido, hermano, es solo el comienzo. Guarde eso bien, es solo el comienzo. Después de haber conocido al Señor, hermano, hay un camino de aprendizaje, de conocimiento, de limpieza, de santificación, de purificación y de servicio a Dios. Y eso hace que la vida cristiana se convierta emocionante, maravillosa, hermano, y no aburrido. Entonces, esta mañana vamos a acercarnos más a Dios, vamos a tratar de conocer más a Dios, amado hermano. Por eso es muy importante que anote cada parte que vamos a ir explicando en esta mañana. Y siempre comenzamos con preguntas, ¿no? ¿Qué será lo máximo del hombre? ¿Qué será lo máximo del hombre? Es decir, cada persona, cada ser humano, ¿qué cosa persigue y qué sería lo máximo para el ser humano? ¿Ser exitoso? ¿Ser un científico? ¿Ser muy rico, millonario? ¿Ser presidente de una nación? ¿Comprarse todo lo que existe, las grandes cosas? ¿Comprarse un jet privado? ¿Comprarse una isla? ¿No? ¿Qué será lo máximo para el ser humano? Es bueno reflexionar. Entonces, miramos a Jeremías. ¿Qué debe ser lo máximo para el ser humano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debe ser lo máximo para el ser humano? Miramos en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia.
en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Según la palabra de Dios, entonces, ¿qué cosa debe ser lo máximo para el ser humano? Es conocer a su mejor artista, a su mejor ídolo deportivo, al personaje más grande. ¿Qué cosa sería, según este pasaje? Conocer a Dios. Hermano, lo máximo para el ser humano es conocer a Dios. Es conocer a Dios. El mismo rey Salomón, con toda su gloria, con toda su grandeza, una cosa sé, dijo el Señor. Perdón, sí, dijo Salomón. Una cosa sé, que todo del hombre es que tema a Dios, que tema a Jehová. Y ese temor tiene que ver con el conocimiento de ese Dios maravilloso. Así que esta mañana, hermanos, ¿cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo máximo que usted está deseando? Porque, hermanos, sin el conocimiento de Dios, aunque se compre una isla, aunque seas presidente, ya hemos visto, hermano, y tenemos que decir, ¿no? Lamentablemente ocurre, vemos personajes que esta semana, y hay que decirlo, bueno, nos hemos despertado con una noticia muy triste, ¿no? Un presidente del Perú se suicidó con toda su grandeza, se murió. Esta semana nos despertamos con una noticia triste, ¿no? Un artista peruano se cayó, pero murió. Y si no conoce a Dios, si no tiene a Dios, esa vida preciosa que Dios ha dado al ser humano, esa vida preciosa, hermano, que desde antes de la fundación del mundo, dice, inclusive hemos sido escogidos por Dios y éramos conocidos por el Señor, y ahora que estamos en esta tierra, y después de esta tierra, esa vida continúa. Los que conocemos a Dios entendemos de esa manera. Y esto es verdad. Por cuanto Cristo murió y resucitó, hermano, nos ha demostrado con su propia vida que la vida después de la muerte continúa. Por eso nuestra fe en Jesucristo es tan maravillosa. Y tiene un fundamento sólido, sólido. Cuando alguien a veces me dice, pero yo también creo en esto, y yo le pregunto a usted, señor o señora, que escucha este mensaje, ¿y cuál es tu fundamento? ¿De dónde viene ese fundamento en el que usted cree? Y muchas veces nos encontramos, los fundamentos son seres humanos. Ese ser humano pecador, imperfecto, ese ser humano lleno de muchas imperfecciones, finito y limitado, que no puede con la muerte. Pero nuestro fundamento cristiano, hermanos, es Dios eterno, que no tiene ni principio ni fin. Es el Dios verdadero, es ese Dios que se hizo hombre, se hizo carne. Amado hermano, ese es nuestro fundamento, que no hay nada ni nadie en este mundo como este fundamento. Por eso es maravilloso el ser cristiano, y que usted ha creído en el Señor Jesús, hermano. Estás en el mejor camino, en el camino que Dios mismo, hermano, nos va mostrando cada día. Amén, hermanos. Esta mañana, ahí está, Jeremías dice que lo máximo del hombre debe ser conocer a Dios. Ahora, este Dios, para conocer a este Dios, también, hermanos, no es nada, tendremos que entender dos sencillos. Por una parte, sencilla, conocer a Dios, sencillo, de acercarnos, doblar nuestras rodillas, ser sincero, honesto con Dios y pedirle y decirle, Señor, quiero conocerte, quiero que me enseñes, quiero que, Señor, que te reveles a mí. Y Dios es posible que pueda revelarse, y Dios se ha revelado. Ese es por un lado. Pero por otro lado también, conocer a Dios, hermano,
ese Dios que es más grande que el universo, ese Dios eterno, hermano, ese Dios en un sentido, un Dios inconocible. ¿Y por qué digo Dios inconocible? Porque nadie jamás ha podido describir en su totalidad a Dios. Nadie puede definir a Dios. Y digo, si alguien pudiera definir a Dios, Dios dejaría ser Dios. Es decir, si un ser humano pudiera describir a Dios, Dios dejaría ser Dios. Por eso nuestro Dios es tan grande, tan maravilloso, más grande que el universo. ¿Y será fácil conocer a ese Dios? No. Y voy a tratar de ilustrarle, ¿no? Para poder conocer la ciencia, por ejemplo, la ciencia o la disciplina de las ciencias, como la biología, matemática, física, medicina, ¿no? Se requiere un coeficiente alto de inteligencia, ¿verdad? Por eso no cualquiera ingresa a la universidad para medicina. Tiene que tener un alto coeficiente intelectual, ¿verdad? Pero ¿quién creó la biología? ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién hizo los seres vivos? ¿Es el científico? No, es Dios. Hermano, los científicos, los estudiosos son descubridores de lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ha creado. Así que eso es, ¿no? Entonces, si solamente la disciplina, esta ciencia de la biología, matemática, física, es difícil de conocer, ¿cuánto más será entonces conocer que hizo a todas las ciencias, todas las disciplinas, el cielo, la tierra, el universo y todo? ¿Será fácil? No es fácil. Pero ese Dios inconocible, hermano, a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo, se ha acercado para que el hombre le conozca. Y el deseo de Dios es que usted y yo conozcamos a Dios. ¡Qué maravilloso! Se ha acercado, se ha hecho hombre a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros con nuestra capacidad limitada podamos conocer a ese Dios. Y vamos a algunos textos, lógicamente, lo que estoy diciendo tiene bases bíblicas, ¿verdad? Y para conocer a Dios inclusive hay que conocer en espíritu. Primero dice, miramos Juan, por ejemplo, San Juan capítulo 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Ahí está, bien claro. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso, lo que acabo de explicar, ¿no? Dios hizo hombre para que nosotros podamos conocer y podamos acercarnos al Señor. Y por tanto, entonces, si quieres conocer a este Dios inconocible, cuanto más conozcas al Señor Jesús, vas a conocer también a este Dios todopoderoso. Nadie le ha visto jamás. Pero pastor, Moisés no vio y cara a cara con Moisés y habló Dios. En su totalidad no. Porque aquí dice en el Nuevo Testamento, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué más dice la Biblia acerca de Dios? También dice en capítulo 4 de Juan 24 dice, leemos ahí. Yo voy a correr y rápido, por eso escriban por favor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mira, Dios es espíritu inclusive. No es humano. Se ha hecho hombre, y en la Biblia encontramos muchas palabras en términos humanos. Es solamente para que nosotros podamos entender, captar, conocer un poco de Dios, pero Dios no es humano. Dios no es hombre, hermanos. Es espíritu. ¿Y qué forma entonces tiene Dios? Bueno, dice aquí espíritu. Tremendo, ¿verdad?
a veces nosotros humanizamos tanto a Dios. No, Dios es espíritu. Y como es espíritu, también, hermano, la palabra de Dios es un libro espiritual donde yo, a través del Espíritu de Dios y a través de mi espíritu, a través del Espíritu Santo, yo pueda conocer a Dios. Y eso es lo que ahora el apóstol Pablo, su oración para con la iglesia es eso. Bueno, ahí encontramos, y último texto quizás también refiriéndonos a esto, que hay que conocer a Dios, y Dios es espíritu, y la palabra de Dios también es espiritual. Primera de Corintios 2:14, leamos. Ahí el apóstol Pablo explica acerca de esto también. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice de esta manera. Voy a leer, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o entender espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu Santo inclusive que el Espíritu Santo, hermano, comunica a mi espíritu, porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y el versículo 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es demasiado. Esto no es fácil, no es cuestión nomás de leer. Esto encierra, hermano, muy grande, extremadamente grande en entendimiento, en conocimiento acerca de Dios y de Cristo. Y que nosotros, hermano, teniendo esa mente de Cristo por el Espíritu Santo de Dios, por cuanto Cristo habita en nosotros, podemos acercarnos y conocer y conocer y conocer a ese Dios maravilloso. Entonces pregunto hasta aquí: ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Y aquí quizás también un poquito para ayudar, decimos, ¿no?, que mucha gente, los religiosos, por ejemplo, dicen: no, Dios está conmigo, yo sí conozco a Dios. Hermanos, nosotros mismos que día tras día nos esforzamos, profundizamos, tratamos de profundizar, estudiamos la palabra de Dios, y podemos decir, seguramente conocemos solamente el borde de Dios. El borde de Dios. ¿Entiendes eso? Y la idea es que, hermano, cada día pueda ir conociendo, pueda ir descubriendo a este Dios grande y todopoderoso. Y déjame decirle, hermano, toda persona que realmente comienza a conocer a Dios jamás va a quedar igual allí, sumergido en su estrés, en su pecado, en su situación, hermano, y todo ahí moribundo. No. Hay una transformación tremenda cuando una persona realmente comienza a conocer a este Dios. Ahora vamos a Efesios, entonces, con todo esto, y mira lo que dice el apóstol Pablo, y vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16, 17, dice: por esta causa también yo, habiendo oído, mira, ya vamos a comenzar con estas palabras, oído, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira, el apóstol Pablo sigue orando. Desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 13 en adelante, hemos visto que esto es toda una oración esto. Y Pablo sigue orando. Y esta iglesia, dos características que ya tenían, ¿no? Tenían fe y tenían, dice, amor. Y había escuchado, había oído el apóstol Pablo.
Y dice, he oído de su fe, que es maravilloso, tienen fe, están creciendo en la fe y también en el amor para con los hermanos. Qué bonito, hermano. Otra vez aquí, ¿no? Vamos marcando, es la iglesia, hermano, y esta carta va dirigida a la iglesia. Es la iglesia que cada uno de nosotros conformamos, hermano, que tenemos que desarrollar esa fe como esta iglesia de Éfeso. Y también tenemos que desarrollar ese amor genuino para unos con otros, hermano. Y luego, en su oración ahora, ¿qué cosa va a pedir? ¿Qué pide el apóstol Pablo? Entonces el apóstol Pablo, hermano, vemos también es un hombre de oración, es un hombre de oración, y no es una oración así sencilla, ¿no? Una oración moribunda, sino es una oración poderosa, con mucha inteligencia, con mucha profundidad, con mucha sabiduría. Entonces, el deseo de Pablo para la iglesia de los Éfesos es que conozcan a Dios, y dice entonces el versículo 17, ahí dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí encontramos por lo menos 3, 4, 5 cosas importantes que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios en su oración, clamando a Dios en su oración, hermanos, por la iglesia de Éfeso. De la misma manera nosotros también, hermanos, debemos clamar por nuestra iglesia para que la iglesia crezca en todo esto, ¿no? En todo lo que ahora vamos a mirar. Primero, la primera palabra que aparece en el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Esto tiene que ver, hermano, con la sabiduría espiritual. Y está hablando de espíritu. Claro, esta palabra espíritu, bueno, en varias versiones está en minúscula. Se refiere probablemente a nuestro espíritu humano. Y lo que creo que la semana pasada mencioné también esto, hermano, ese espíritu humano, esa mente limitada que tenemos. Ahora, por el poder del Espíritu Santo de Dios, se eleva aún nuestro conocimiento, nuestra intelectualidad. Fíjese, y podamos alcanzar, y lo que dice el apóstol Pablo, que ahora tenemos la mente de Cristo. Pero hermano, teniendo la mente de Cristo, ¿por qué los cristianos andamos o la gente anda? Si dice conocer a Dios, dice tener la mente de Cristo, ¿por qué anda de derrota en derrota? No puede ni siquiera con su propio carácter. No puede ni siquiera controlar sus propias emociones y su temperamento. Es porque no conoces a Dios, no te preocupas. Pero la idea es que esta mañana, hermano, el Señor pueda despertar su espíritu para que usted pueda adentrarse y conocer a este Dios, y con profundidad podamos ir conociendo a este Dios maravilloso. Entonces, esta sabiduría netamente es espiritual, porque dice, no, espíritu de sabiduría, es una sabiduría espiritual que tiene que ver más que información, más que conocimiento, más que inteligencia. Es mucho más que eso. ¿Qué significa esto? Las personas que no conocen a Dios, que no tienen el sello del Espíritu Santo, que la semana pasada hemos mencionado, hermano, entonces podemos decir si ellos pueden tener esas deficiencias. Pero los que conocemos al Señor y tenemos el sello del Espíritu Santo, hermano, se supone que tenemos una elevada del conocimiento, ¿no?, espiritual, para que nosotros podamos, hermano, resolver muchos problemas, situaciones, dificultades que sí tenemos en este mundo. Nadie se escapa de las dificultades, hermano. Tanto al creyente, al no creyente, las dificultades nos alcanzan.
Pero el Hijo de Dios tiene, amado hermano, esta sabiduría espiritual que va más allá solamente de la inteligencia natural o las capacidades naturales, hermano. Y esta sabiduría tiene que ver, hermanos, con la inteligencia y el conocimiento aplicada en situaciones difíciles, pero con precisión y con exactitud. Eso no es fácil. Les cuento un caso para ir ilustrando. Una hermana X, ¿no?, de una iglesia, muy linda, muy espiritual, temerosa de Dios, servía al Señor y amaba al Señor, y ahí estaba linda la hermana, sirviéndole, ferviente en la iglesia. Y un día su hija se enferma. Entonces, bueno, fuimos a verla y yo la estaba llevando con ambulancia al hospital. Y de pronto la ambulancia pasaba por su casa y su mamá no sabía lo que estaba pasando con su hija. Entonces yo dije, mejor voy a comunicarle, paren unos minutos, por favor, unos segunditos, y le comunico, pues toco la puerta y sale la mamá. Pastor, ¿qué pasó? Y yo ya vi su desesperación, ¿no? Y le digo, hermana, a tu hijita estamos llevando al hospital, está malita. ¿Y cómo cree que reaccionó? Ay, comenzó a desesperarse. Ay, mi hijita, y ya. Mira, entonces yo tuve que decirle, hermana, tranquila. Somos creyentes, ¿no, hermana? Así sonriéndole, ¿no? Ay, sí, pastor, pero... Ay, y ahí quería desesperarse. En esas circunstancias difíciles, hermanos, se requiere la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios. Ese es uno de los casos. Hay muchas formas de que uno tiene que resolver esos problemas difíciles en momentos y circunstancias difíciles, hermanos. Entonces, la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios, hermano, también tiene que ver con la aplicación de la palabra de Dios en los momentos exactos, precisos, donde usted va a tener que enfrentar en este mundo difícil. Y Pablo está orando para que esta iglesia tengan esa sabiduría. Y también la sabiduría, hermano, comienza pues con el temor de Dios. Si usted quiere conocer un poco más de la sabiduría de Dios, léase, hermano, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Proverbios, hasta 6, 7. Allí habla bastante el libro de Proverbios acerca de la sabiduría. Solamente quiero leer Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Realmente temes a Dios? En estos momentos, ¿temes a Dios? ¿O temes a los hombres? Temes a los hombres. Hermano, es muy importante que aprendamos a temer a Dios, tener respeto, reverencia a Dios. Y más textos dice, en 1:20 también dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Mira, la sabiduría está buscando. Y otro pasaje dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Pocos hermanos tomamos tiempo, dedicamos tiempo para buscar, para conocer acerca de esta sabiduría espiritual y esta sabiduría de Dios. Pocos. La gente en este tiempo, la gran mayoría de su tiempo y su fuerza, hermano, ¿qué cosa busca? Plata, oro, dólares y cosas materiales. Y luego cuando termina la carrera de tu vida, no llevas nada. Pero esta sabiduría, hermano, trasciende más allá de esta tierra.
Esa sabiduría es lo que Dios dice que debemos buscar, más que el oro, más que la plata, amado hermano. Y para conocer a Dios en esta dimensión de la sabiduría espiritual, hermanos, hay que tomar tiempo, toma tiempo, se requiere, hermano, se requiere tiempo e inversión en muchas áreas de nuestras vidas para poder conocer a Dios. La gran pregunta es ahora entonces, ¿tienes esta sabiduría de Dios? Hermano, para servir a Dios, para llevar un ministerio, para llevar mi hogar, mi familia, mi matrimonio, yo necesito esta sabiduría de Dios. Para mi empresa, para todo lo que tengo que hacer en este mundo, necesito esta sabiduría de Dios. ¿Cuánta gente, hermano? Aún cristianos, endeudados hasta el cuello, con un banco, 2 bancos, 3 bancos, 4 bancos. Y toda su vida vive así. Claro, hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar. Una cosa es que yo sea esclavo de la deuda, y otra cosa es que yo ya como empresario ya tengo trabajo con el banco y pueda pagar pues las deudas con toda la empresa que llevo. Pero otra cosa, hermano, que ando tapando huecos aquí, ¿no? Huecos acá, huecos acá, huecos acá, y no tengo nada y no progreso nada y sigo siendo esclavo. Eso es incorrecto. Pero si tú usas deudas buenas para que puedas, hermano, seguir haciendo crecer tu empresa, tu negocio, tu trabajo, me parece muy bien, sin caer en el ser esclavo del dinero. Número 2. Entonces ya hablamos de la sabiduría. Ahora vamos a ver, también volvemos a Efesios. La segunda parte dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. Esas 2 palabras. Pero primero vamos a ver con la revelación. ¿De qué se trata cuando habla de la revelación? Cuando habla de la revelación, hermano, tiene que ver, tenemos que entender en dos sentidos. O sea, uno, palabra de Dios revelada, profética, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, ya la palabra de Dios, hermano, ha sido revelada. Como dije antes, Dios se ha acercado y nos ha dado su palabra y nos ha revelado su palabra, hermanos. Tanto el Antiguo, Nuevo Testamento, palabra profética, ya está completa. No hay más que revelarse, ¿no? Y cuando aquí habla de que Pablo está orando para que los hermanos de Éfeso, la iglesia de Éfeso, puedan tener esa revelación espiritual, lógicamente también tiene que ver espiritual, está hablando, hermano, y aquí capte bien, de la palabra revelada, el Espíritu Santo, Dios, por el estudio de la palabra, me va revelando más. No lo que ya está, sino me va haciendo entender. Creo que más tiene que ver con eso, con el entendimiento. Me da entendimiento. Con eso tiene que ver. Y ahora vamos a ir un poquito profundizando acerca de esto. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Ahí el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1, 21, ya nos ha dado la palabra, ¿no? Dice ahí bien claro. Segunda de Pedro 1, 21. Muy bien. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ese sentido de la inspiración, la palabra de Dios ya está completa. Pero esa palabra inspirada, hay muchas cosas que el mismo Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso, hermano, cuando tú te acercas a la palabra, cuando comienzas
escudriñar, cuando comienzas a investigar, cuando quieres conocer realmente la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hermano, comienza a revelarte cosas que a veces ni siquiera habíamos entendido. No sé si te habrá pasado alguna vez. O has leído un capítulo de la Biblia, ¿no? Esa palabra revelada ya. Has leído ese capítulo y has leído varias veces, pero de pronto, ¿no? Por el Espíritu Santo, hermano, una palabra o un versículo, wow, esto no lo había entendido de esta manera. Wow, esta palabra ni siquiera me había fijado que estaba acá. De esa manera la palabra de Dios se va revelando, nos va dando a conocer la palabra. Con esa revelación tiene que ver. Y esto tiene que ver, hermano, con el estudio de la palabra. Así que no vaya a pensar que, cuidado con eso, ¿no? Solamente aquellos que sueñan, cierran los ojos y van a recibir revelación de Dios. Eso ya no existe, hermano, tanto. Dios te va a revelar cuando tomas tiempo, esfuerzo, usas todo tu potencial, tu capacidad intelectual, todo tu coeficiente intelectual, hermano, pones a la disposición del Espíritu Santo de Dios y comienzas a estudiar la palabra de Dios con seriedad, con responsabilidad, hermano, usando todas las técnicas que existen en este tiempo. Entonces Dios va a comenzar a hacerte entender tremendas cosas. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos captando, hermanos? Algunos están volando, creo. Bájese, hermano, no vuela tanto. No vuele tanto. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver también, hermano, con la iluminación, con el entendimiento de la palabra de Dios revelada. Esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa luz potente que Dios pueda alumbrar y sacar a la luz lo oculto, aún de la palabra de Dios. Y que esto también tiene que ver con una revelación de la palabra de Dios, hermano, con esa luz potente, con la profundización del estudio de la palabra de Dios. Muchos a veces estamos solamente por encima nomás nadando. Nos cuesta sumergirnos adentro, bucear en la palabra de Dios. Y ahí uno comienza a descubrir. Usted sabe, hermano, que el oro, ¿dónde se encuentra? ¿Solamente en la superficie de las montañas? El oro está en un lugar más difícil, frío, altura, ¿no? Acá en la zona sabemos, ¿no? ¿Dónde está el oro? ¿Está acá, parte baja? Arriba, ¿no? Está por Ticlio, cerca Ticlio, Morococha. Fíjese, hermano. Y encima está botado. Hay que trabajar, hay que escarbar profundo. Está en el Cerro de Pasco. Hay un tajo abierto, ¿no? Adentro están sacando los minerales, el oro. Esa es la figura, hermano. Esa revelación de Dios, de la palabra de Dios, Dios te va a revelar cuando tú, con responsabilidad, de esa manera, buscas estudiar la palabra de Dios. Así que los que predicamos la palabra de Dios, hermano, no es cuestión, ya me toca predicar y bueno, ya, voy a hacer mi estudio así nomás. No es así, hermanos. Es una tremenda responsabilidad. Yo mismo estoy temblando ahora que estoy comenzando a estudiar este libro de Efesios. Les pido sus oraciones, hermano. No es nada fácil, no es nada sencillo. Entonces, también, hermanos, esto para ir ilustrando acerca de la revelación también, hermano, tiene que ver con muchas cosas que a veces no conocemos, no entendemos. El Señor, miramos, a ver, Corintios también miramos, 1 Corintios, ahí también el Señor dice, capítulo 2, busque de 1 Corintios, por favor. Ahí dice, ojo que no vio. Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, para los que le aman. Ahí está, bien claro, hermano, que hay cosas todavía no conocemos. En la oración Jeremías 33, ¿qué cosa dice? Clama a mí,
yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, hay muchas cosas que desconocemos y Dios esas cosas nos va sacando a la luz y vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo. Otra ilustración quizás también, hermanos, la diferencia cuando uno habla de esto de esta revelación, ¿no? Una cosa es que tú conozcas a Dios así intelectualmente, superficialmente, y otra cosa es que conozcas a Dios en su profundidad. Hay diferencia. Hay diferencia cuando uno flota en una piscina y cuando uno va a flotar en el mar adentro, en un mar tranquilo, esa profundidad del mar. Hay diferencia. Los que saben nadar me van a dar la razón esto. En una piscina ya no importa, de 4 metros de profundidad en una piscina flotar es diferente que cuando tú vas a flotar en el mar adentro. En el mar adentro, hermano, ya no, ni siquiera pesas nada. Es maravilloso flotar en mar adentro cuando el agua está tranquila. No pesa. Yo estoy parado con mi brazo abierto nada más y no me hundo. Pero en la piscina, mano abierta nada más. ¿Por qué? Porque el agua pesa menos y el mar inmenso pesa más que yo. Y por tanto, el agua misma, hermano, hace que yo flote, sin hacer casi ningún esfuerzo. Así uno va descubriendo esa diferencia. Mira, si usted nunca ha entrado al mar y ha flotado ahí, nunca vas a saber. Así Dios cosas, hermano, profundas nos va revelando. ¿Entienden? ¿Vamos captando, hermanos? Yo trato de una otra manera hacerles entender esa diferencia para que usted, hermano, de esa manera reciba esa revelación. Y otro tipo de revelación también, hermanos, a veces también cosas. Lo que dice aquí, ojo que no vio ni oído escuchó. Les voy a contar un caso muy personal. Bueno, hermano, a veces nos cuidamos de decir yo, ¿no? Pero también, hermano, tenemos que testificar lo que Dios hace con nuestras vidas, aún como predicadores. Cuando mi primer hijo, mi esposa estaba embarazada, todos los diagnósticos, este tipo de revelación también a veces se dan, hermano, por el Espíritu Santo de Dios. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, todos los diagnósticos eran mujer, 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 mujer. Todos los diagnósticos. Varias veces. Aún la ecografía salía mujer. Nos preparamos para mujer. Nombre, ropitas, todo. Justo, hermano, esta semana, mientras voy estudiando, el Señor me hizo recordar esto. A veces hasta olvidamos los testimonios que vivimos y las tremendas cosas que Dios nos ha hecho vivir y nos hace vivir, y debe ser así, y debemos seguir creciendo en todo eso. Faltando 2 semanas para que mi hijo nazca, en un momento de oración, hermano, el Señor me revela y me dice: tu hijo va a ser varón. Esto mi esposa lo sabe, lo tiene bien guardado en su corazón. Entonces yo dije, fui corriendo a mi esposa, le dije: Yuli, no va a ser mujer nuestro niño, va a ser varón. Va a ser varón. Pero ¿cómo va a ser varón? Pero si mira, todos los diagnósticos es mujer. No, va a ser varón. Hermano, el Señor te da una convicción que no hay duda cuando viene de Dios. Y yo le dije: cambiemos todo, busquemos nombre de varón, cambiemos las ropas y comenzamos a hacer. Y cuando nació, ¿qué crees que nació? Nació, hermano, varón. Ese tipo de revelaciones, hermano, no son comunes, pero les comparto mi caso personal, que va más allá de la ciencia. Por eso, hermano, queremos que conozcas a Dios en esta dimensión. Amén, hermanos.
Ese es el Dios Todopoderoso, que también nos da soluciones para muchas cosas que a veces no podemos entender. Y así caminamos, hermano, en el camino de Dios. En el camino hay muchas cosas que a veces no sabemos qué hacer. Por eso hay que doblar rodillas delante del Señor. Y Dios te va a dar palabras. Dios te va a dar guía, hermano. Dios te va a dar luz. Y vas a salir adelante de toda situación. Tercero, el conocimiento. Este es más amplio todavía. Por eso que yo me he detenido en estas 3 palabras nada más, hermano. Mira, el conocimiento. En la Biblia existen 2 tipos, por lo menos 2 tipos bien marcados de conocimiento, ¿no? 2 tipos bien marcados de conocimiento. Y volvemos a Efesios que estamos leyendo. Seguimos en el versículo 17. Mira, cuánta riqueza solamente en este versículo. Por eso yo decidido quedarme mejor y así ir desarrollando versículo por versículo si es posible. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tiene que ver con nuestro intelecto, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Conocimiento. Existen 2 tipos de conocimientos, ¿no? Bien marcados. Un conocimiento que tiene que ver con más informativo, intelectual, ¿no? Tiene que ver con acumular conocimientos, con toda la intelectualidad. Desde que nacemos vamos acumulando todo nuestro conocimiento, ¿verdad? Ese es un tipo de conocimiento. Entonces conocemos un montón de cosas, ¿verdad? Y también cuando entramos al reino de Dios, igual, vamos conociendo las cosas del Señor y vamos informándonos, vamos acumulando con todas nuestras capacidades y con toda nuestra intelectualidad, vamos conociendo la palabra de Dios. Y la Biblia dice también que debemos conocer la palabra de Dios, debemos andar llenos de la palabra de Dios, dice también el apóstol Pablo. Entonces, de esa manera también estudiamos entonces la Biblia, vamos al instituto, los seminarios, también estudiamos la teología y todo eso. Es buena. Ese es un tipo de conocimiento que todos los seres humanos podemos adquirir y conocer y saber y estudiar de esta manera. ¿Estamos? Ahora, dentro de ese conocimiento también, hermano, y aquí viene la otra parte que es bastante compleja también, conocimiento de Dios. Dentro de esa intelectualidad, en ese conocimiento de Dios, también conocer la naturaleza de Dios, conocer los atributos de Dios, el carácter moral de Dios, los juicios de Dios. ¿Cuántos conocemos los juicios de Dios? Eso ni queremos escuchar. La justicia de Dios, ¿cuánto conocemos? El carácter moral de Dios, todo eso, mira, son conocimientos que tenemos que adquirir y tenemos que conocer, hermano. El amor de Dios, la santidad, la eternidad, la perfección de Dios, el poder de Dios y todo eso. Pregunto, ¿cuánto conoces en todo esto a Dios? ¿Te preocupas? ¿Ya conoces al menos en esta área a Dios? ¿De esta manera? ¿Sabes los atributos de Dios? ¿Sabes la naturaleza de Dios? Todo eso nos acerca para ir conociendo al Señor. Entonces, todo eso, hermano, es bueno y tenemos que ir conociendo de esa manera. Pero hay otro tipo de conocimiento. ¿Cuál es el otro tipo de conocimiento? Es el conocimiento relacional, más experimental, que es muy distinto. Ojo, note esa diferencia. Una cosa es conocimiento intelectual, conocimiento y cúmulo de conocimientos que hay que conocer y es buena y hay que hacerla. Pero otra cosa es, hermano, el conocimiento relacional. Allí fallamos muchos. Ahí fallan muchos cristianos. Tiene que ver las dos cosas, hermano. El conocimiento de Dios intelectualmente, ¿no? Con todas mis
capacidades y el conocimiento y mi capacidad intelectual, pero también ahora tengo que aprender a conocer a Dios de una manera relacional, de una manera experimental, porque Dios es también persona. ¿Amén, hermanos? Y Pablo está orando entonces para que la iglesia de Éfeso comience a conocer también en esas áreas. Ahora, ¿qué cosa interviene en el conocimiento relacional? ¿En qué áreas de mi vida se da eso? Bueno, hermano, recuerda, hemos dicho, nadie ha visto jamás a Dios. Segundo, Dios es espíritu. ¿Y el ser humano qué es? Usted, ¿cómo está hecho? ¿Cómo está formado usted? ¿Cuál es su estructura? El ser humano, dice la palabra de Dios, somos espíritu, alma y cuerpo. ¡Qué maravilla! Entonces, el conocimiento de Dios, hermano, de una manera relacional, comienza en mi espíritu. Y es en el área espiritual, es en esa área del alma, en las cosas intangibles. Entonces interviene en ese conocimiento relacional, interviene mi espíritu, mi alma y cuerpo. Por eso yo me arrodillo, por eso alabo, levanto mis manos, mis manos puedo usar y todo mi ser. Pero el conocimiento de Dios, hermano, ese conocimiento relacional comienza en mi espíritu, en el alma, en mi mente, en mi corazón. Por eso que el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto tiene que ver, dice, los que interpretan, dice, esto tiene que ver, hermano, más con el corazón. Con el corazón. Entonces, vamos anotando ahí. Entonces, tiene que ver con el corazón limpio. ¿Qué más interviene? Esto también me encanta. ¿Qué más interviene, hermano? Interviene en este conocimiento relacional, hermano, los 5 sentidos. Mis 5 sentidos. ¿Que puedo conocer a Dios en mis 5 sentidos? Claro que sí. Miramos, hermano. Con mi vista, con mi tacto, con mi olfato, gusto, ¿puedo saborear a Dios? ¿Por qué crees que el Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová? ¿Qué es deleitarse? Saborear, gustar. Fíjese, ¿eh? ¿Qué más? Locura está diciendo el pastor, ¿no? Gusto, sabor, oído. ¿Y en qué pasaje de la Biblia, pastor, dice eso? Bueno, vamos a mirar algunos textos. Me encanta, por ejemplo, cuando Juan, el apóstol Juan, describe en su carta, miramos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Qué es eso? Uno de los sentidos, oído, ¿sí o no? Lo que hemos visto. ¿De qué está hablando? De la vista, los ojos. Hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado. ¿Qué es contemplar? Tacto, tocar, palpar. Ahí dice, también expresa, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué maravilloso, hermano. Este texto yo le saco a aquellos que cuando me dicen, a ver, preséntame a Dios. Nadie ha visto a Dios. Acá dice Juan, ha caminado con Dios, ha podido tocar, palpar, ver, oler. Y comieron pues con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitado apareció a sus discípulos y ellos se espantaron? ¿Y qué dijo Jesús? Cuando no creían y estaban ahí espantados y creían que veían solamente un espíritu, ¿qué cosa dijo Jesús? ¿Tenéis algo de comer aquí? ¿Y Jesús qué cosa comió? Pescado y miel, dice la Biblia.
Tremendo, ¿no? O sea, Juan está diciendo aquí, yo he caminado con Dios. En un sentido, ¿no? He olido, he comido pescadito y podemos decir, comí cevichito, ¿no? Aquí en el Perú, algo así. Estamos tratando de contextualizar para que usted capte, hermano, lo que implica la palabra de Dios. Es tan maravillosa. Entonces, fíjese, interviene nuestros 5 sentidos. Pero pastor, falta algo más. Sí, hay más textos por si acaso. No tenemos mucho tiempo para leer textos, pero te voy a dar, por ejemplo, Salmos 139 es extraordinario lo que declara aquí el salmista, ¿no? Salmos 139 es un salmo muy maravilloso. Solamente 13 al 16 leemos, dice así, 13 al 16. A ver. Dice ahí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Mira lo que está diciendo aquí el salmista, mi alma lo sabe muy bien. ¿En qué área se está comunicando este salmista? ¿Físico? En el alma, en la parte espiritual, ahí. Luego dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron, otra vez mira, está usando la vista. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Bueno, cuando usted se lee todo este pasaje, hermano, está hablando este salmista, esa formación del embrión aún, desde el vientre de la mamá, y que hay una relación, hay una comunicación entre Dios y el hombre. ¡Qué maravilla! Así que aquellos que inclusive, y desde aquí tenemos que anunciar siempre, ¿no? Aquellos dicen que no, que el bebé que en el vientre o el embrión en el vientre de la mamá no es un ser humano. Aquí se está comunicando el bebé, el embrión, con su Dios, con su Creador, hermano. Usted cuando estaba en el vientre de su mamá, usted estaba vivito, así como este bebé que estamos leyendo, y que Dios nos fue formando. Así que aquellos que creen, que dicen que los embriones dentro del vientre de mamá no es un ser que todavía no tiene ningún valor, está totalmente equivocado usted, señor, señora. Así que eso no enseña la palabra de Dios. Muy bien. Y solamente quiero terminar en esta parte con Romanos 8. Es otro texto muy lindo, donde ya esa comunicación, esa relación espiritual entre el Señor y sus hijos, ¿no? A ver, Romanos capítulo 8. A ver, vamos a mirar ahí. (8:14) dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El versículo 16, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este texto, hermano, es clave, ¿eh?
Ya la semana pasada también hablamos acerca de esto, pero ahorita un poquito más explicamos. Como ves, aquí la comunión con ese Dios que es espíritu, es, hermano, a través del Espíritu Santo de Dios, que viene y hay una relación con mi espíritu. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy orando para que los cristianos y la iglesia de Éfeso puedan descubrir, puedan conocer a Dios de una manera relacional, no solamente intelectual, sino relacional, desde su espíritu y su alma y físicamente. Lógicamente todo eso va a repercutir a un cambio tremendo en la vida del cristiano. Le comparto un caso de una hermana nueva que estaba comenzando a crecer en la vida cristiana, y cuando un día tuvo problemas fuertes, no supo qué hacer. Buscó ayuda aquí, buscó ayuda allá, por acá, y no pudo encontrar. ¿Y sabes qué hizo? Había escuchado que ese Dios es bueno y maravilloso y puede comunicarse con ese Dios. Ella cuenta que dobló sus rodillas ahí, con ese conocimiento intelectual que tenía ya acerca de Dios, fue y se arrodilló en su sala y comenzó a clamarle a Dios, Señor, y ayúdame en esto y aquello. ¿Y sabes qué? Dios le habló ese momento. Dios le habló. ¿Cómo, pastor? Bueno, hermano, Dios habla, pues. Habla en nuestro espíritu, habla en nuestra alma. Y entonces esta hermana, ¿sabe lo que pasó? Salió disparada de su casa. Mira. Y tocó la puerta de un vecino. Vecino, Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Comenzó a comunicar a todos sus vecinos. Dios me habla. Y la gente pensaba que esto se había enloquecido. Pero no solo que le había hablado, sino que le había dado soluciones a su necesidad. Ese es el Dios que tienes que aprender a relacionarte, hermana. ¿Entiendes? ¿Vamos captando? ¿Estás aprendiendo a relacionarte con Dios? ¿Has aprendido? También, hermanos, Job también tuvo esa experiencia, ¿no? Quizás esta parte terminamos con eso. Job también, ¿qué cosa dijo? Ojo, también él está hablando de sus sentidos, ¿ah? De sus sentidos. Miramos en Job capítulo 42. A ver, un poco me demoro en buscar la palabra, pero ahí está, 42. Ahí está. Job capítulo 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué tremendo! Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo hombre de Job, ¿se acuerdan, no? ¿Qué cosa dijo Dios de Job? Un hombre recto, temeroso de Dios, santo de Dios. Mira, pero fue sometido a una prueba muy dura, ¿no? Y ahora en 42 está saliendo de esa prueba. Y bueno, aquí por lo menos encontramos uno de los propósitos por el cual Dios permitió esa prueba. ¿Para qué? Probablemente para que Job pueda conocerle más a Dios. Mira, por eso, hermano, usted no puede quedarse, mamá, esposo, esposa, no puedes quedarte ahí nomás, allá sí, pastor, mira, no, tienes que proponerte conocer más a Dios. Y Job dice, ahora usa sus dos sentidos, dice, de oídas te había oído. Podemos oír de Dios, ¿ah? Mas ahora mis ojos te ven. Hermano, ¿uno puede ver a Dios con sus ojos? ¿De quién está hablando aquí Job? ¿Job haya visto a Dios con sus ojos? A ver, volvemos a Efesios. ¿Qué está diciendo Pablo? Está muy relacionado con esto, ¿no? Qué maravilloso, hermano, esta porción de la palabra. Lee capítulo 1 de Efesios, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
Mira, Job, hermano, fue iluminado probablemente. No es que Job haya visto físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. ¿En qué dimensión vio Job a Dios? En el espíritu, hermano. En el espíritu Job pudo decir: de oídas te había oído, ahora mi espíritu, mi alma, Señor, puedo verte más, puedo conocerte, ese conocimiento relacional. Qué tremendo. Esto es maravilloso, ¿verdad? Voy a ilustrar para terminar esta parte. Espero que vayamos entendiendo, hermano. ¿Cuántos conocemos acerca de muchos presidentes, verdad? Actuales, pensemos. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿quién es? El señor Biden, ¿no? De México, ¿quién es? El señor López Obrador, ¿no? Venezuela, ya bien conocido acá en Sudamérica. Pero, ¿cuánto conocemos? ¿Cuánto conoce usted? Bueno, conocemos intelectualmente de él, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Cuánto conocemos al señor Castillo, al presidente actual del Perú? Conocemos. Intelectualmente, por informes, por conocimiento, y sabemos acerca de ellos. Pero nada más. ¿Quién le conoce más a cada uno de estos presidentes? ¿Quién le conoce más al señor Biden? Su esposa. ¿Quién le conoce más al señor Nicolás Maduro? Su esposa. ¿Quién le conoce más al señor Castillo? Su esposa, ¿verdad? Usted y yo solamente conocemos a distancia. Muchos cristianos, hermano, conocen a Dios así a distante. Cuando hablamos de conocimiento relacional, estamos hablando ya de un acercamiento, más intimidad, más profunda, así como la esposa ya de los presidentes que estamos hablando, o cualquier personaje, ¿no? ¿Vamos entendiendo, hermanos? Entonces, esta mañana, hermano, estos dos conocimientos es importante: intelectual, que hay que conocer, pero también el conocimiento relacional y experimental. En esas áreas, aquí Job no solamente ya conoce a Dios de oídas, está experimentando, amado hermano. Entonces, esta mañana yo quiero que experimentes ese Dios. La pregunta será: pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Claro, esto hay que cultivar, hay que practicar, hay que trabajar, hay que dar tiempo, ¿no? ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo cultivo esto? Número uno, decide hacerlo. Muchos cristianos no deciden. Usted va, de aquí sale, puede salir, frunce sus hombros, y se va. Sin hacer ni siquiera un compromiso, ni decir Señor, ni tener temor de Dios, y irse, y ahí queda. Y no pasa nada, y nunca va a pasar nada en tu vida. Que lamentablemente los cristianos, muchos cristianos, hermanos, se pasan la vida así. Decide. Ordena tus prioridades. ¿Quién es prioridad para ti? ¿Realmente es Dios o el oro y la plata? Si es así, gloria a Dios. Pero si no, ordena tu casa. Número 3, haz tus retiros personales, ayunos, oraciones. Muy personal, hermano. Busca esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo a través de su palabra. Decide estudiar la palabra de Dios muy seriamente. Que ahora hay tantos materiales para estudiar, hermanos. No tengo tiempo mucho para revisar estos textos, pero te voy rápidamente y anota estos textos, hermano. Ezequiel capítulo 3, versículo 15 y 16. Ezequiel se quedó 7 días buscando a Dios. Mateo 14, 22 al 25, el Señor Jesús pasaba horas y noches enteras orando al Señor, buscando esa comunión relacional. Marcos 1, 35, igual, el Señor Jesús de madrugada se iba a buscar al Señor y horas pasaba buscando al Señor.
y buscando esa fuerza espiritual, ese poder espiritual, esa revelación espiritual, hermano, todo lo que aquí Pablo está orando para la iglesia de Éfeso. Entonces esta mañana, hermano, tenemos que decidir, ¿verdad? Voy a terminar con las preguntas. ¿Realmente conoces a Dios? ¿Experimentas a Dios? ¿Dios se manifiesta en tu vida? Entonces, esta mañana, hermano, decide. Esta mañana me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Y ayúdame a comenzar a conocerte. Pero para esto, Señor, te abro mi mente, mi corazón, porque tú eres Espíritu, Señor. Y Cristo vino a este mundo para que pueda darnos su Espíritu para salvación, vida eterna, para que seamos sellados por el Espíritu Santo. Esta mañana, Señor, yo te pido que me selles con tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que obres en mi vida, Señor. Te pido, Señor, que tú comiences, Señor, a ayudarme a conocerte, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Te agradezco, Padre. Te alabo, Señor. Te adoro, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró, mi amigo, mi amiga, que el Señor te bendiga y también comuníquese con nosotros a través de las redes sociales que estamos ahí siguiéndonos, que nos están siguiendo, y podamos tomar contacto también con usted. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.
todo corazón, mi respuesta eres tú, Cristo. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón, mi respuesta eres tú, Cristo. Consuelas el triste llanto de mi roto corazón, mi respuesta eres tú, eres tú, eres tú, Cristo, Cristo, Cristo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.